Cuando inicias tu aventura en The First Descendant, lo más común es que sobrevivas y derrotes a los enemigos durante tus primeras misiones de una manera bastante sencilla, teniendo apenas que esforzarte por acertar al menos unos cuantos tiros, pero conforme avanzas en las misiones del juego, estas comenzarán a volverse cada vez más desafiantes, ya sea por el nivel de los enemigos, la fragilidad de tu personaje ante el daño recibido o la cantidad absurda de enemigos que puedan aparecer para joderte el día, por lo cual el instalar módulos de mejora en tu Descendant se vuelve una tarea indispensable, aunque por desgracia, cuando te diriges al menú de instalación de módulos del juego, te encuentras con un menú que describirlo solo como confuso sería hacerle un gran favor. A esto debes sumarle algunos errores en la traducción de la descripción de habilidades y módulos por si el menú no fuera suficiente. Todo esto hace que la tarea de mejorar a tu Descendant sea el verdadero desafío del juego y no la lucha contra los colosos. Pero bueno, es por esto que en este video te presento todo lo que debes saber para dominar por completo el sistema de mejoras para tus personajes en The First Descendant. Comenzaré por hablar de las estadísticas de salud más importantes en tus Descendants, las cuales son 3. La primera es la salud, de momento la estadística más simple. La segunda es el escudo, que se ve afectado por otras 2 estadísticas. Una es la recuperación de escudo fuera de combate y la otra durante el combate. La tercera es la defensa, que cumple un rol similar a lo que sería una armadura, ya que reduce el daño entrante. Según la descripción de la misma estadística, esta reducción está topada a un 80% de reducción de daño entrante como máximo. Ten en cuenta que estas estadísticas cambian según el nivel de tu Descendant, al igual que las estadísticas individuales de las habilidades de tu personaje. Incluso cada habilidad del personaje cuenta con 4 niveles propios, los cuales puedes mirar en el icono de la misma habilidad como unas barras horizontales pequeñas o como un número grande al abrir los detalles de la habilidad junto a su nombre. Debo mencionar que en las estadísticas de salud también existen estadísticas individuales para la resistencia a los diversos tipos de daño del juego. Hablo de calor, frío, electricidad y toxina. Incluso existe una estadística para la resistencia a los golpes críticos, pero estas estadísticas quedan más en un segundo plano en opinión personal, ya que a mi parecer únicamente se aprovechan al 100% durante el combate contra colosos. Equipar módulos de resistencia a un tipo de daño para las misiones normales no lo veo muy viable, ya que puedes aprovechar esa casilla para aumentar el poder, duración o rango de tus habilidades dependiendo de la situación. Ahora te hablaré de las estadísticas que afectan a las habilidades de tu Descendant. Comenzaré por los PM máximos. Vendrían a ser la energía para habilidades máxima de tu personaje. Luego sigue el poder de habilidad. Esta estadística es dada por el reactor que tengas instalado, que dicho sea de paso, el reactor es el que te permite usar tus habilidades. El valor final de esta estadística se ve afectado por las estadísticas de tasa de aumento del poder de habilidad, que son 3. La primera es la de su poder base. La siguiente varía según el tipo de daño elemental que tengan las habilidades del Descendant, y la tercera también varía según el tipo de habilidades que posee el mismo Descendant. A fecha de publicado el video son 4 tipos de habilidades. Estos tipos son técnica, dimensional, singular y fusión. Estas 3 estadísticas de tasa de aumento son multiplicadores del valor final del poder de habilidad que te otorga el reactor. Algo enredoso el asunto, pero quédate con lo más importante. En resumen, todas hacen que tus habilidades hagan más daño. La siguiente estadística que afecta a tus habilidades es la de modificador de poder de habilidad. A diferencia de las anteriores que se aplican al valor dado por el reactor, esta estadística afecta al daño base que genera la habilidad como tal. Por este motivo es que al agregar el módulo llamado técnico, se miras un aumento de daño directo en la estadística de las habilidades. En cambio, si agregas un módulo como lanza y escudo que suma poder de habilidad, las estadísticas de las habilidades no cambian, ya que ese valor se suma al poder del reactor. Para terminar con las estadísticas que afectan al daño de las habilidades, están las de tasa y daño de golpe crítico de habilidad. La primera aumenta la probabilidad de que tus habilidades generen un golpe crítico y la segunda es el multiplicador de ese golpe crítico. Por último, solo quedan las estadísticas de coste de habilidad, duración y rango. La primera afecta en cuánta energía gastas cuando lanzas una habilidad. La segunda es el tiempo que dura tu habilidad o el efecto de la misma como tal. El rango hace referencia al área en que afectan tus habilidades. Quiero agregar que existe una estadística
estadística más, pero esta solo aparece cuando agregas módulos que afectan su valor. Esta estadística es la de tiempo de recarga de habilidad. Su valor acelera el tiempo de reutilización de una habilidad. Ten presente que estas estadísticas varían según las habilidades, por lo cual debes prestar atención en si afectan o no a la habilidad que quieres mejorar. Pondré de ejemplo la habilidad del Lepic llamada Granada de Tracción. Esta habilidad solo se ve afectada por la duración de habilidad, pero no por el rango y poder. Antes de pasar a la creación de builds para Descendants como tal, debo mencionar la existencia de los módulos secundarios. Estos módulos afectan al ataque secundario como es evidente, pero cuentan con una particularidad. Al subir de rango este módulo, en lugar de restar capacidad de módulos en tu Descendant, agregan más capacidad en base a su rango. Si el módulo es de rango 3, suma 3 de capacidad. Si está en rango máximo o sea en rango 10, suma 10 de capacidad. Aún no lo puedo confirmar, pero si el sistema funciona como en Warframe, un juego muy similar, si le asignas un tipo de conector de módulo a la casilla de módulo secundario, en teoría la capacidad extra que otorga podría duplicarse, pero bueno, habrá que confirmarlo. Si tú ya conseguiste un catalizador de cristalización y puedes probarlo, ayudarías mucho si compartes el resultado en los comentarios del video. Para aclarar dudas más que nada, un catalizador de cristalización es un material de mejora que permite asignar un tipo de conector a una casilla de módulos. Ejemplo, Lepic viene con 2 casillas que tienen un tipo de conector asignado, por lo cual, si instalas un módulo que tenga el mismo tipo de conector, la capacidad que este módulo ocupa en tu build se reducirá a la mitad. Pero si colocas un módulo con un tipo de conector diferente al de la casilla, el módulo costará el doble de capacidad en tu build. Otra manera de aumentar la capacidad de módulos en tus Descendants es con los materiales de mejora llamados activador de energía, aunque estos en un inicio te serán muy complicados de conseguir. Recibirás un activador de energía al completar los encargos del entrenador de Descendants una vez alcances el nivel 40 con un Descendant. De momento es la única forma de conseguir uno de manera temprana en el juego y sin usar calibre. Los catalizadores de cristalización también son bastante complicados de conseguir, pero es importante que sepas que existen. Por último, los módulos de habilidad son exclusivos de cada Descendant y también son bastante complicados de conseguir debido a su bajo chance de drop, pero serán mejoras indispensables para el late game del juego. Ahora te mostraré la base de módulos que utilizo como un veterano de Warframe para mejorar a mis Descendants en The First Descendant. Pero lo que sí tengo es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera y que me hacen una pesadilla para personas como ustedes. Bueno, luego de la bromita, usaré como ejemplo al Lepic para hacer una base de una build general. Los módulos que mencionaré te ayudarán a superar sin ningún tipo de problema cualquier misión en modo normal o incluso más allá. Claro, esto tomando en cuenta que los mejores a su rango máximo, pero esta base de lejos tendrá un rendimiento comparado a lo que conlleva una vuelta avanzada y específica para un Descendant determinado. Para lograr algo así, se deben tomar en cuenta muchos factores, principalmente las habilidades del personaje, los módulos de habilidad que tenga, los módulos Ultimate, que hay bastantes muy buenos, el reactor y los componentes externos. Lo que sí puedes hacer con estos módulos es usarlos como base, repito nuevamente, para crear esa vuelta avanzada que en un futuro te vuelva el terror de los Vulgus. Pero en fin, para comenzar, debes colocar al menos 2 módulos que mejoren la defensa. En mi caso usé 3, luego uno para mejorar el escudo. Si quieres ir completamente sobrado, puedes agregar uno para la salud, aunque no lo recomiendo. Con que subas de nivel los de la defensa y el escudo es suficiente. Luego de esto ya puedes usar módulos de utilidad, tipo que potencien las habilidades del Descendant que estás mejorando. En este ejemplo, usé 3 modificadores para la defensa, uno para el escudo, 3 para el poder de habilidad y los últimos 3 para duración, rango y el coste de las habilidades. Como puedes notar, la mayoría de módulos están en rangos muy bajos, por lo cual, para completar una build en serio, será indispensable instalar en tu Descendant un activador de energía, además de utilizar unos cuantos catalizadores de cristalización para poder usar todos los módulos en rango máximo. Quiero mencionarte que existen módulos Ultimate que pueden ser clave en el late game. Un ejemplo es Recolector de Escudos, que te recupera al instante 6.3% del valor máximo de escudos al derrotar a un enemigo. Este beneficio tiene un tiempo de recarga de 11 segundos, pero ten en cuenta que la biblioteca del juego te muestra las estadísticas de los módulos en rango 0, por lo cual el beneficio puede ser aún mejor de lo que ya lo es. Quiero agregar que existen módulos para las armas que pueden aportar mejoras de supervivencia al cumplir cierta condición. Como ejemplo está el módulo de Maestro de la Defensa.
Este módulo te aumenta un 128.3% la defensa durante 10 segundos, esto luego de derrotar a un enemigo. La ventaja tiene un tiempo de reactivación de 25 segundos, pero al igual que con recolector de escudos, las estadísticas del módulo son las de su rango 0, así que al subirlo de rango, seguro mejoras el aumento de defensa o los tiempos de reutilización de la ventaja. Estoy pensando en subir a mi canal builds de cada Descendant para late game una vez consiga módulos Ultimate como el que mencioné antes, pero dependerá de si tú que miras el video te interesa este tipo de contenido. Comenta Ultimate para que comience a escribir el guión de la build del Epic para el late game. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del demás contenido de The First Descendant que estaré subiendo al canal. Así de paso apoyas a mi proyecto en YouTube, pero si me quieres apoyar aún más, puedes usar mi código de creador en The First Descendant que miras en pantalla y que tienes también en la descripción de mis videos a partir de este video. Para terminar el video te hablaré de los reactores, que estos te dan mejores estadísticas en base a su nivel y su rareza. Un factor igual de importante es su atributo y el tipo de habilidades que mejoran. Los tipos de habilidad son los que mencioné antes: técnica, dimensional, singular y fusión. Si equipas un reactor que encaje con el atributo y tipo de habilidades de tu Descendant, además de cumplir con la condición de optimización del reactor, todas las palomitas se marcarán. Como ejemplo, puedes ver cómo tengo dos reactores de calor Ultimate, uno de nivel bajo que encaja perfecto con el Epic, pero el de mayor nivel mejora las habilidades de tipo dimensional. En este caso el Epic no tiene ninguna habilidad de este tipo, por eso es que el reactor no marca esa bonificación. Por último, los componentes externos son accesorios que mejoran los valores máximos de la salud, la defensa o, dependiendo del tipo de componente, si pertenece a un set te dará bonificaciones extra. Como ejemplo tengo un sensor y memoria que pertenecen al set de Vanguardia de la Tumba. Si equipo ambos desbloqueo una bonificación extra. Si equipar el set completo me daría más beneficios, aunque bueno, esto de los sets realmente será para el late game, ya que existen componentes externos muy interesantes, pero son muy raros y difíciles de conseguir. Evidentemente debes priorizar los que mejoran la defensa, luego el escudo y por último la salud. Como recomendaciones finales, para subir de nivel rápidamente a tus Descendants y alcanzar los valores máximos de sus estadísticas y las de sus habilidades, te recomiendo jugar las misiones de tipo operación especial. Estas misiones se juegan por rondas, cada una más difícil que la otra, además que salen enemigos hasta por los codos, lo que te conviene porque mientras más enemigos derrotes, más experiencia para tu Descendant ganas. Al jugar operaciones especiales, te sacas buenas cantidades de oro que te serán útiles para mejorar los módulos que instalarás en tu Descendant, así que todos son ventajas. Algo que no mencioné antes es que para instalar un activador de energía o un catalizador de cristalización, debes ir al menú de instalación de módulos y luego elegir la opción de configuración adicional de módulos. Aquí notarás que existe una opción de instalación de módulos automática, la cual nunca recomiendo, ya que coloca módulos que en ocasiones no tienen sentido llevar con el Descendant o arma que mejoras. También ten en cuenta que usar un catalizador de cristalización reinicia el nivel del Descendant o arma al que le asignas un tipo de conector de módulo, por lo cual deberás subirlo de nivel nuevamente. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos que también juegan a The First Descendant. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.